Hola, buenas noches. Y bueno, nada más quiero comentarte que tú puedes creerle a Dios por lo mejor aunque hayas fallado, aunque hayas cometido errores. Y quiero contarte la historia de un hombre llamado Pedro, que a lo mejor muchos conocen. Pedro fue aquel hombre que cuando el Señor Jesús se apareció sobre las aguas, le dijo: Señor, si eres tú, déjame ir hacia ti. Fue un hombre aventado, fue un hombre de fe, quiso creerle al Señor. Pedro fue aquel hombre que le dijo: Señor, aunque todos te dejen, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Pedro fue aquel hombre que cuando querían apresar al Señor Jesús sacó un cuchillo y le cortó la oreja a un soldado. Pedro fue aquel hombre que cuando Jesús iba a ir a la cruz le dijo: Señor, no vayas a la cruz, ten compasión de ti mismo. Pedro era un hombre que quería agradar a Dios, que quería hacer las cosas bien. ¿Y cuántas veces tú y yo queremos hacer las cosas bien? Y tenemos el anhelo y la intención de hacer las cosas bien, pero por algún motivo Pedro no pudo hacer las cosas bien, y ese motivo es su debilidad humana. Somos humanos. Pedro era un hombre como tú y yo, un hombre que se proponía cosas, algunas las lograba, otras cosas no las lograba, pero Pedro tuvo no la fortuna, sino que la bendición de encontrarse con un Dios que te entiende, un Dios que te ama, independientemente de tus errores. Pedro le dijo: Señor, aunque todos te dejen, yo voy a estar contigo hasta la cruz. Y el Señor le dijo: Pedro, yo te voy a decir algo, tú me vas a negar antes de que cante el gallo. Y dice la Biblia que cuando tomaron al Señor Jesús preso, Pedro lo iba siguiendo de lejos, lo iba siguiendo hasta que llegó a la casa donde lo tenían preso al Señor. Y cuando Pedro llegó ahí, le decían: oye, pero si tú andabas con Jesús. Y Pedro empezó a decir que yo no lo conozco. Y le decían: pero si hablas igual que él. Pues empezó a decir maldiciones para que no pensaran que iba con el Señor. Y le decían: pero es que claro que tú ibas con él. Y dijo: les juro que no conozco al hombre. Ni siquiera dijo no conozco a Jesús, dijo no conozco al hombre. O sea, Pedro negó al Señor. Y de acuerdo con la misma Biblia, Jesús lo debía de haber negado. Jesús dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante del Padre. Ponte a pensar en eso. Muchas veces ni siquiera nos ponemos a pensar en eso, pero Jesús dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar ante el Padre. Pedro lo negó 3 veces o 2 veces, no recuerdo cuántas veces fueron. Pero Pedro se iba a encontrar con un Dios de restauración, con un Dios de amor. Dice la Biblia que Jesús salió de aquella casa, lo volteó y lo vio. Pedro lloró amargamente porque se había cumplido lo que Jesús había dicho, donde le dijo: me vas a negar 3 veces. Pero yo creo que Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces, para que Pedro supiera que aunque él supiera que lo iba a negar, aún así lo seguía amando. Pedro recibió unas palabras del Señor Jesús antes de que Jesús fuera a la cruz y le dijo: Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he intercedido por ti, Pedro, para que no te falte la fe, para que no falle tu fe. Jesús nunca le dijo: Pedro, para que no falles tú, porque Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Jesús sabía que lo iba a negar, pero Jesús también sabía que aunque fallara, Pedro debería tener una fe firme. Sabes que tú puedes fallar, yo puedo fallar, pero aún en nuestros errores, Jesús está intercediendo por ti, por mí el día de hoy a la diestra del Padre, para que aunque fallemos, nuestra fe no falle. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que tú y yo fallemos y nuestra fe no falle? Sí, es posible, porque aunque tú falles, yo te quiero decir algo: lo mejor está por venir a tu vida y lo mejor está por venir a mi vida, porque no es por obras, es por gracia, no es por lo que tú hagas, es por el sacrificio de Jesús en la cruz, no es porque tú seas bueno, es porque Dios es bueno, y ahí es donde nuestra fe tiene que estar basada. El Señor Jesús fue crucificado, resucitó, y al primero que se le apareció fue a Pedro. Si tú lees los evangelios, al primero que se le apareció fue al que lo negó, fue al que públicamente dijo: yo no lo conozco, y maldijo para que ni siquiera lo reconocieran junto con él. Se le apareció y no sabemos qué platicaron el Señor Jesús y Pedro, pero fue para restaurarlo. Y platicaron a solas para hacerle sentir: Pedro, fallaste, pero a mí no me importa. Pasó el tiempo, los apóstoles volvieron a ir a pescar. Yo no sé si se habían deprimido, si la fe les estaba faltando, pero Jesús se aparece en la costa y los discípulos dijeron:
es el Señor. Pedro se avienta al agua y empieza a nadar hacia la orilla. Pedro obviamente en ese momento ya no se sentía condenado. Pedro obviamente en ese momento no se sentía culpable. Pedro nadó hacia el Señor. Ojo, Pedro se avienta al mar y nada, y llegó primero que todos los demás discípulos que iban en la barca para encontrarse con el Señor Jesucristo, con su Dios. A lo mejor la religión te enseñaría que Dios te va a condenar. A lo mejor la religión te enseñaría, si fallas, aléjate de Dios. Pero Jesús restauró de tal forma a Pedro y le hizo sentir amado, aunque hubiera fallado, aunque lo hubiera negado, aunque hubiera maldecido, aunque hubiera jurado, aunque lo hubiera negado. Escúchame, que ante la ley Jesús lo hubiera tenido que negar, pero después de que Jesús resucita, Jesús cumple la ley y Jesús fue negado en tu lugar por las veces en que lo hemos negado, para que tú y yo nunca seamos negados. Si tú has negado al Señor, yo te quiero decir algo, Él no te ha negado, porque eso era en el Antiguo Testamento. Jesús en el Nuevo Testamento no te niega, porque Pedro lo negó, pero Jesús nunca negó a Pedro delante del Padre, porque su sangre pagó por tus pecados, por mis pecados. Se aparecen en la playa y se van a caminar, Jesús y Pedro solos. Y cuando van caminando, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, ¿sabes que te amo? Apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, ¿sabes que te amo? Apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar el Señor, Pedro, pero es que en verdad me amas. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo, le dice Pedro. ¿Sabes por qué creo que el Señor le pregunta 3 veces, ¿me amas? Para hacerle saber, Pedro, tu amor no es suficiente. No confíes en tu amor por mí. Tu amor por mí va a fallar. Puedes decir muchas veces que me amas, me vas a fallar. Que tu confianza, Pedro, no esté puesta en cuanto me amas, pero que tu confianza esté puesta en cuanto yo te amo. Y Jesús le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Jesús, a la persona que le dio el más honor, la más grande responsabilidad, no fue a Juan que no falló, no fue a Jacobo que no falló, ni a Andrés, fue al que falló. Ante el mundo, al último que le hubiéramos dado la oportunidad es a Pedro. A Pedro lo hubiéramos mandado hacia atrás y le hubiéramos dicho, Pedro, tú negaste, tú juraste, tú dijiste maldiciones, y en muchas iglesias le hubieran dicho, Pedro, tú eres el menos indicado en servir. Pero Dios no ve como el hombre ve. Dios, al que falló, le entregó la más grande responsabilidad, porque así es la restauración de Dios. Si tú has fallado, yo te quiero decir, lo mejor está por venir a tu vida, porque Dios va a usar tus fallas y tus errores para callar y para avergonzar a aquellas personas que pensaban que por ser buenos Dios los bendeciría. Y al final, el único que va a ser exaltado es la gracia y el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo Dios al que se encontró Pedro, al mismo Jesús que oró porque la fe de Pedro no fallara, no porque Pedro no fallara, sino porque la fe de Pedro no fallara, y que perdonó a Pedro, que lo restauró y que le entregó lo mejor en un espacio de 20, 30 días. Hay iglesias y gente que dice, sí, tú te vas a restaurar como en un año. Jesús lo restauró en 30 días a Pedro, y en 30 días le entregó la cabeza y la batuta y el liderazgo de la iglesia y la responsabilidad al que negó. Porque en nuestras debilidades el Señor se fortalece, y Dios se va a fortalecer en tu debilidad y en mi debilidad. Dios te bendiga y echarle ganas, porque aunque falles puedes esperar lo mejor de parte de Dios. Saludos, bye bye.